Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, gracias por el apoyo continuo, significa el mundo para mí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, si bien es fascinante y a menudo adictivo en la pantalla, también puede ser bastante complejo y a veces perturbador: las telenovelas turcas. Pero no vamos a hablar de cualquier telenovela. Nos vamos a centrar en dos temas recurrentes que generan mucha controversia y debate: el amor prohibido y los secretos que rodean los matrimonios forzados, o arreglados, como a veces se les conoce. Veremos cómo estos temas se representan en estas series, analizaremos qué los hace tan atractivos para la audiencia y, lo más importante, reflexionaremos sobre las implicaciones sociales y culturales que pueden tener. Antes de que nos adentremos en este mundo de intrigas y pasiones, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Es la mejor manera de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Ahora sí, vamos a ello. Las telenovelas turcas han conquistado el mundo, ¿verdad? Desde América Latina hasta Europa, pasando por el Medio Oriente, estas series han generado un fervor increíble. Y una de las razones principales de este éxito radica en su habilidad para tejer narrativas cautivadoras, repletas de drama, romance y, por supuesto, secretos. El amor prohibido, en sus múltiples facetas, es un ingrediente clave en muchas de estas historias. Pensemos en amores entre personas de diferentes clases sociales, relaciones adúlteras que ponen en jaque la estabilidad familiar, o incluso romances que desafían las normas culturales y religiosas. ¿Por qué este tema es tan recurrente? Bueno, en primer lugar, el amor prohibido ofrece un conflicto dramático inherente. La lucha contra las adversidades, los obstáculos que deben superar los amantes, la tensión entre el deseo y la obligación, todo esto crea una atmósfera de suspense que mantiene al espectador enganchado. Además, el amor prohibido suele ser sinónimo de pasión, de un amor intenso y arrebatador que desafía la lógica y la razón. Esta intensidad emocional es muy atractiva para el público, que se identifica con los sentimientos de los personajes y vive sus dramas como si fueran propios. Pero también hay que ser conscientes de que la representación del amor prohibido en las telenovelas turcas puede ser problemática. A veces estas historias idealizan relaciones que en la vida real serían tóxicas o incluso peligrosas. Se glorifica la obsesión, el control, los celos o comportamientos que pueden tener consecuencias devastadoras. Por eso es importante ver estas series con ojo crítico y no romantizar actitudes que no son saludables. Ahora pasemos al otro tema que nos ocupa hoy: los matrimonios forzados y los secretos que los rodean. Esta es una cuestión mucho más delicada y controvertida, ya que toca temas como la autonomía de la mujer, los derechos humanos y las tradiciones culturales. En muchas telenovelas turcas, vemos personajes femeninos que son obligados a casarse con hombres a los que no aman, ya sea por conveniencia familiar, por presiones sociales o por razones económicas. Estos matrimonios suelen estar rodeados de secretos, mentiras y manipulaciones, que generan un ambiente de tensión y sufrimiento. Es importante entender que la práctica del matrimonio forzado, aunque está disminuyendo en algunas partes del mundo, sigue siendo una realidad en muchas comunidades, especialmente en países con fuertes tradiciones patriarcales. En Turquía, aunque es ilegal, todavía existen casos, sobre todo en zonas rurales. Las telenovelas que abordan este tema pueden ser una herramienta poderosa para visibilizar esta problemática y generar conciencia sobre la necesidad de proteger los derechos de las mujeres. Sin embargo, también es fundamental analizar críticamente cómo se representa el matrimonio forzado en estas series. A veces se romantiza la idea de que el amor puede surgir incluso en un matrimonio arreglado, como si la mujer no tuviera derecho a elegir su propio destino. Otras veces se perpetúan estereotipos negativos sobre las mujeres que son obligadas a casarse, presentándolas como víctimas pasivas y sumisas. Creo que es crucial que las telenovelas que abordan este tema lo hagan con responsabilidad y sensibilidad, mostrando las consecuencias negativas del matrimonio forzado y empoderando a los personajes femeninos para que luchen por su libertad y su felicidad. Además, es importante que estas series no se limiten a mostrar el problema, sino que también ofrezcan posibles soluciones y modelos a seguir. Un aspecto particularmente interesante de cómo se abordan estos temas es la influencia de las normas sociales y culturales turcas. La honra a la familia y la tradición son valores muy importantes en la sociedad turca, y a menudo entran en conflicto con los deseos individuales de los personajes.
Vemos cómo los personajes luchan por equilibrar sus propios sentimientos con las expectativas de su familia y su comunidad, y cómo toman decisiones difíciles que tienen consecuencias importantes. También es importante mencionar el papel de la religión en estas historias. En muchas telenovelas turcas, la religión juega un papel importante en la vida de los personajes y en sus decisiones. Vemos cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales y cómo intentan conciliar su fe con sus deseos y pasiones. La religión también puede ser utilizada como una herramienta para controlar a los personajes, especialmente a las mujeres, y para perpetuar las normas sociales y culturales tradicionales. En resumen, las telenovelas turcas que abordan temas como el amor prohibido y los matrimonios forzados ofrecen una ventana a la sociedad turca y a sus complejidades. Estas series pueden ser una fuente de entretenimiento, pero también pueden ser una herramienta para generar conciencia sobre problemas sociales importantes. Sin embargo, es fundamental ver estas series con ojo crítico y no romantizar actitudes que no son saludables. Es importante recordar que estas son ficciones, y que la vida real es mucho más compleja y diversa. Hemos recorrido un camino interesante, ¿verdad? Desde la pasión desbordante del amor prohibido hasta la oscura realidad de los matrimonios forzados, hemos visto cómo las telenovelas turcas exploran estos temas con una mezcla de drama, romance y crítica social. Hemos analizado por qué estos temas son tan atractivos para el público y hemos reflexionado sobre las implicaciones que pueden tener en la vida real. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre la forma en que consumimos este tipo de contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la representación del amor prohibido y los matrimonios forzados en las telenovelas turcas? ¿Creen que estas series son una herramienta útil para generar conciencia sobre estos temas, o piensan que pueden ser problemáticas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí. *** profundizando en el amor prohibido, un análisis más detallado ***. Para entender mejor el atractivo del amor prohibido, es crucial diseccionar sus diferentes manifestaciones en las telenovelas turcas. No es un concepto monolítico, sino un espectro que abarca una variedad de escenarios, cada uno con su propio conjunto de desafíos y complejidades. Consideremos el amor entre clases sociales. En estas narrativas, un personaje de origen humilde se enamora de alguien de una familia rica y poderosa. Este amor se convierte en una batalla constante contra los prejuicios de clase, la desaprobación familiar y las maquinaciones de quienes buscan mantener el status quo. La audiencia se siente atraída por la idea de superar las barreras sociales, de demostrar que el amor puede triunfar sobre la jerarquía y la riqueza. Sin embargo, estas historias a menudo simplifican la realidad de las diferencias socioeconómicas, minimizando el impacto que pueden tener en la vida cotidiana y en las relaciones. Es importante recordar que la vida real no es un cuento de hadas, y que las desigualdades sociales pueden ser obstáculos mucho más difíciles de superar que los que se presentan en la pantalla. Las relaciones adúlteras son otra forma común de amor prohibido en las telenovelas turcas. Estas historias exploran la complejidad del matrimonio, la infidelidad y las consecuencias devastadoras que puede tener en las familias. La atracción principal reside en el drama y la tensión que genera el secreto, el miedo a ser descubierto y la lucha interna de los personajes entre el deseo y la culpa. Sin embargo, la representación de la infidelidad en las telenovelas a menudo es problemática. A veces se justifica el adulterio, se presenta como una consecuencia inevitable de un matrimonio infeliz, o se romantiza la figura del amante. Esto puede enviar un mensaje peligroso, normalizando un comportamiento que puede causar mucho dolor y sufrimiento. Finalmente tenemos los romances que desafían las normas culturales y religiosas. Estos amores son aún más controvertidos, ya que se enfrentan a las tradiciones arraigadas y a las expectativas sociales. Pueden involucrar a parejas de diferentes religiones, a personas con orientaciones sexuales diversas, o a relaciones que son consideradas tabú por la sociedad. Estas historias pueden ser muy poderosas para generar empatía y promover la tolerancia, pero también pueden ser objeto de críticas y censura, especialmente en sociedades conservadoras. Es importante que estas historias se cuenten con sensibilidad y respeto, evitando caer en estereotipos o generalizaciones.
Matrimonios forzados y el peso de la tradición, una mirada más profunda Adentrarse en el tema de los matrimonios forzados en las telenovelas turcas requiere una comprensión más profunda del contexto cultural y social en el que se desarrollan estas historias. No podemos juzgar estas narrativas con una lente puramente occidental, sino que debemos tener en cuenta las particularidades de la sociedad turca y las tradiciones que la conforman. Como mencioné anteriormente, el matrimonio forzado es ilegal en Turquía, pero aún persiste en algunas comunidades, especialmente en zonas rurales donde las tradiciones patriarcales son más fuertes. Estas tradiciones a menudo se basan en la idea de que la mujer es propiedad de su familia y que su destino debe ser decidido por sus padres o hermanos. El matrimonio se ve como una forma de asegurar el honor de la familia y de garantizar su estabilidad económica. La mujer no tiene voz ni voto en la decisión, y se le obliga a casarse con un hombre al que no ama, a menudo mucho mayor que ella. Las telenovelas que abordan este tema pueden ser una herramienta poderosa para visibilizar la situación de estas mujeres y para denunciar la injusticia del matrimonio forzado. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que estas series son una forma de entretenimiento y que a menudo se ven obligadas a comprometer la realidad para atraer a la audiencia. Esto puede llevar a que se romantice la idea del matrimonio arreglado, a que se minimicen las consecuencias negativas del matrimonio forzado o a que se perpetúen estereotipos sobre las mujeres que son obligadas a casarse. Un ejemplo común es la narrativa de la mujer que se enamora de su marido después de haber sido obligada a casarse con él. Si bien es posible que esto suceda en la vida real, es importante no presentar esta situación como la norma. La realidad es que el matrimonio forzado es una forma de violencia contra la mujer, que le priva de su libertad, de su autonomía y de su derecho a elegir su propio destino. Es crucial que las telenovelas que abordan este tema muestren las consecuencias devastadoras que puede tener en la vida de la mujer, tanto a nivel físico como emocional. Otro problema común es la perpetuación de estereotipos negativos sobre las mujeres que son obligadas a casarse. A menudo se las presenta como víctimas pasivas y sumisas, incapaces de luchar por su libertad. Esto refuerza la idea de que las mujeres son débiles e indefensas, y que necesitan ser protegidas por los hombres. Es importante que las telenovelas muestren mujeres fuertes y resilientes, que se rebelan contra su destino y que luchan por su felicidad. El rol de la religión y la honra en las narrativas turcas. La religión y la honra son dos conceptos fundamentales en la sociedad turca, y a menudo juegan un papel importante en las telenovelas que abordan temas como el amor prohibido y los matrimonios forzados. La religión, en particular el Islam, es una parte integral de la vida de muchos turcos. Influye en sus valores, en sus costumbres y en sus decisiones. En las telenovelas vemos cómo los personajes se enfrentan a dilemas morales basados en sus creencias religiosas. A menudo, deben elegir entre seguir los preceptos de su fe y seguir los dictados de su corazón. La religión también puede ser utilizada como una herramienta para justificar el control sobre las mujeres y para perpetuar las normas sociales tradicionales. La honra, por su parte, es un concepto muy importante en la cultura turca. Se refiere a la reputación de la familia y de cada uno de sus miembros. La honra de la familia puede verse manchada por el comportamiento de sus miembros, especialmente por el comportamiento de las mujeres. Un acto considerado deshonroso puede tener consecuencias devastadoras para la familia, incluyendo la exclusión social y la violencia. En las telenovelas vemos cómo los personajes se ven presionados a proteger el honor de su familia, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. El miedo a la deshonra puede llevar a decisiones difíciles, como obligar a una mujer a casarse con un hombre al que no ama o cometer actos de violencia para vengar una ofensa. Es importante entender que la religión y la honra no son inherentemente negativas. Pueden ser fuentes de fortaleza y de identidad para muchas personas. Sin embargo, también pueden ser utilizadas como herramientas para justificar la opresión y la violencia. Es crucial que las telenovelas que abordan estos temas lo hagan con sensibilidad y responsabilidad, evitando caer en estereotipos o generalizaciones. Conclusión. Un consumo consciente de las telenovelas turcas. En resumen, las telenovelas turcas que abordan temas como el amor prohibido y los matrimonios forzados ofrecen una ventana a la sociedad turca y a sus complejidades. Estas series pueden ser una fuente de entretenimiento, pero también pueden ser una herramienta para generar conciencia sobre problemas sociales importantes.
Sin embargo, es fundamental ver estas series con ojo crítico y no romantizar actitudes que no son saludables. Es importante recordar que estas son ficciones, y que la vida real es mucho más compleja y diversa. Al consumir estas telenovelas, debemos preguntarnos, ¿cómo se representan los personajes femeninos? ¿Se les empodera para luchar por su libertad, o se les presenta como víctimas pasivas? ¿Se justifican las relaciones tóxicas, o se muestran sus consecuencias negativas? ¿Se perpetúan estereotipos sobre la sociedad turca, o se ofrece una visión más matizada y compleja? Al hacernos estas preguntas podemos convertir el consumo de telenovelas en una experiencia más enriquecedora y significativa. Podemos aprender sobre otras culturas, reflexionar sobre nuestros propios valores y generar conciencia sobre problemas sociales importantes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya hecho reflexionar sobre la forma en que consumimos este tipo de contenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la representación del amor prohibido y los matrimonios forzados en las telenovelas turcas? ¿Creen que estas series son una herramienta útil para generar conciencia sobre estos temas, o piensan que pueden ser problemáticas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí.